Vamos a orar antes de comenzar y así nos encomendamos al Señor para que Él sea el que nos dé sabiduría y nos permita tener el entendimiento necesario para estudiar su palabra. Amén. Padre Santo, Padre bueno, quiero venir delante de ti, Señor, con toda humildad y reverencia, reconociendo mi incapacidad para poder exponer tu palabra de una manera tal que tú seas revelado, glorificado, exaltado, conocido por estas personas que están aquí hoy. Reconozco mi incapacidad, pero tengo confianza en que tu Espíritu Santo es el único que tiene poder para llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y gracias te doy, mi Dios, por escoger a un hombre débil, frágil como yo, para poder exponer tu palabra de manera que sea evidente, Señor, que no soy yo, sino que eres tú trabajando, que eres tú el que tiene la gloria, el poder, la suficiencia, que eres tú el que debe ser adorado, el que debe ser exaltado y reconocido como el creador de todo el universo. Padre, hoy vamos a aprender de tu palabra en el libro de Génesis, que tú eres creador, que tú eres dueño, amo y señor de todo lo que hay, que nuestras vidas no son nuestras, son tuyas, que nuestro tiempo no es nuestro, es tuyo. Y como decía Peter, en algún momento vamos a rendir cuentas delante de ti de todo lo que hemos hecho o dejado de hacer. Padre, te ruego que este libro pueda apuntarnos a la esperanza única que hay en Jesucristo. Te pido por mi propio corazón y por el corazón de los que van a oír tu palabra. Haznos humildes para aceptar, reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros delante de ti. Sé tú glorificado, mi Dios, sé tú exaltado en todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si usted le pregunta a las personas, sean creyentes o no, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Estoy seguro que sin importar lo que crean de la Biblia van a decir el libro de Génesis. Creo que muchas personas, sean cristianas o no sean cristianas, hayan leído la Biblia o no hayan leído la Biblia, por lo menos tienen el conocimiento de que el primer libro de la Biblia se llama Génesis, y quizás hasta lo hayan leído. Quizás todos los que estamos aquí hemos en algún momento abierto las páginas de Génesis para empezar a penetrar en esa tan curiosa historia acerca del inicio de la creación, de los orígenes de la vida, del universo, y lo que se nos dice de Dios en este libro de Génesis. Hemos quizás no terminado el libro, pero de que lo hemos comenzado. Quizás llegamos al capítulo 3, al capítulo 4, algunos luchan un poco más y llegan al 20, y hay solamente algunos valientes que quizás lo han terminado y seguido hasta Éxodo. Pero el libro de Génesis definitivamente es un libro bastante curioso e importante para la fe cristiana. Es un libro que nos ayuda a nosotros como cristianos, como iglesia, a entender qué dice Dios en su palabra y por qué. No en vano es el primer libro de la Biblia, y es el primero porque precisamente nos cuenta el inicio de la historia de la humanidad, de la historia de Dios. Por esta razón, Dios ha puesto en mi corazón comenzar esta serie en el libro de Génesis, que estoy seguro va a ser de mucho provecho para nosotros como iglesia por varias razones. En primer lugar, la iglesia tiene que ser expuesta a todo el consejo de Dios. Tenemos que aprender que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la inspirada palabra de Dios, y como dice 2 de Timoteo 3:16, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda entera obra. Y esto incluye el libro de Génesis. Nosotros no creemos que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa. No, son dos partes de una misma narrativa, y la iglesia tiene que aprender a ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo mensaje que Dios habla a su pueblo. Pero en segundo lugar, Génesis nos va a ayudar a ver cómo esa historia, cómo el evangelio se traza desde los primeros capítulos hasta los últimos. Desde el primer versículo hasta el último, vemos el evangelio reflejado en el libro de Génesis. Vamos a ver cómo no hay evangelio sin Génesis. Si usted quitara el libro de Génesis de toda la escritura, se quedaría sin el fundamento histórico para el evangelio completamente.
Porque si no hay Génesis, en primer lugar no habría creación. En segundo lugar, no habría caída del ser humano que hace necesaria la venida de un Salvador, que es Jesucristo. De manera que podemos decir sin temor a equivocarnos que sin Génesis no hay evangelio alguno. Porque precisamente en Génesis es la primera vez que se anuncia el evangelio y la venida de Jesucristo como Salvador a esta tierra. Así que será de mucho provecho poder ver ese mensaje, un solo mensaje en toda la Biblia. Pero en tercer lugar, Génesis nos va a ayudar a entender los problemas morales, los problemas y conflictos internos que nuestra sociedad está teniendo actualmente. Si usted ve, a donde quiera que usted vea, cuando usted voltea a alguna esquina, va a encontrar una profunda crisis de identidad en el ser humano. El ser humano no sabe quién es hoy en día, no sabe qué significa ser humano. La gente está intentando descubrir qué significa, qué son, qué sienten, qué es lo que deben hacer, quién determina lo que debo ser, son mis propios pensamientos, es mi corazón, mi idea de lo que me siento ser. Vemos una crisis de identidad profunda porque el ser humano ha desvinculado su identidad de su creador. Y en Génesis se nos dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que nuestra identidad como seres humanos está vinculada a la relación que tenemos con nuestro Creador. En el momento que desvirtuemos esa relación, nuestra identidad carece de cualquier fundamento o de dirección. Y eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que vemos en la actualidad. Algunos promoviendo un diseño distinto para la familia, algunos diciendo que aún la ciencia no tiene sentido porque si soy biológicamente hombre no necesariamente quiero ser hombre. Hay una cantidad de filosofías, de ideas en la actualidad que pueden ser respondidos en Génesis cuando miramos qué significa ser humano a la luz de quién fue quien nos creó. En cuarto lugar, nos va a ayudar mucho más en nuestro evangelismo, porque precisamente cuando entendemos estas verdades, cuando entendemos la realidad del diseño de Dios, podemos ir a un mundo que cuestiona la palabra de Dios y que sufre las consecuencias de cuestionar la palabra de Dios, pero podemos ir con mayor convicción, con mayor amor, con mayor confianza a predicar el evangelio, sabiendo que Dios tiene un diseño que todavía está vigente. Y finalmente, Génesis va a fortalecer nuestra fe como cristianos, porque muchos han atacado este libro, desde la evolución hasta aquellos que lo ven como simplemente una alegoría, minimizan la fe cristiana porque la desvinculan de la historia. Y la verdad es que nuestra fe está completamente fundamentada en la historia. Es una fe que no carece de hechos, sino que por el contrario se basa en hechos que realmente ocurrieron. Y eso lo vamos a ver en Génesis. Al estudiarlo con mayor profundidad, vamos a tener mayor confianza porque tendremos la convicción de que Génesis es verdaderamente la palabra de Dios y narra hechos históricos tal cual ocurrieron. Por esta razón, estoy convencido de que Génesis va a ser de gran beneficio para ustedes y para mí, hermanos. Nosotros vamos a poder profundizar en el Evangelio, en la historia de la redención, y en cómo esto tiene un mensaje aplicable para nuestra sociedad el día de hoy. Así que al ser una introducción, vamos a estar en Génesis capítulo 1 y vamos a estar estudiando de una manera un poco más general este capítulo y luego a medida que avancemos en los sermones vamos a ir a mayor detalle, pero el día de hoy vamos simplemente a leer el capítulo 1 y comentar algunas cosas generales acerca de este capítulo. Así que te animo a que me acompañes a Génesis capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 31. Es una historia conocida por todos, creo que podrán seguir la lectura sin ningún problema. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que según semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que esto era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para que separe el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que se enseñorea sobre el día, y la lumbrera menor que se enseñorea sobre la noche. Hizo también Dios las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzca a las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la faz, que vuelen sobre la faz de la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El libro de Génesis recibe su nombre precisamente de la primera palabra que encontramos en el libro, en el principio. En el hebreo se dice Bereshit, y es precisamente ese el nombre en hebreo del libro, pero se traduce a Génesis porque es una palabra latina que traduce el mismo significado, y por eso tenemos nosotros el Génesis, que significa el origen, el inicio de toda la creación. Y es un nombre apropiado para un libro que precisamente nos cuenta el inicio de la historia, de la existencia, no solamente del ser humano, sino de todo el universo como lo conocemos, está descrito en el libro de Génesis. El autor de este libro, según la tradición cristiana, es el profeta Moisés. Ahora, no vamos a entrar en mucho detalle, pero hay importancia en afirmar que Moisés escribió este libro. Realmente Génesis nunca habla de su autor, nunca habla de quién escribió el libro. Pero muchos teólogos afirman que Génesis no se puede separar de los otros primeros 4 libros de la Biblia, y que estos 5 libros se llaman Pentateuco, es un volumen escrito por el profeta Moisés. Ahora, no los quiero aburrir con mucha historia,
Pero la razón por la que afirmar la autoría mosaica es importante para la fe cristiana es porque precisamente el Señor Jesucristo lo hizo. Jesucristo afirmó que Moisés escribió la ley de Moisés, que él dio las instrucciones desde la circuncisión hasta el tabernáculo, y toda la ley fue dada por Dios a Moisés, quien luego la dio al pueblo de Israel. De manera que para nosotros como cristianos creyentes en Jesucristo, afirmar la autoría mosaica del libro de Génesis es importante porque es lo que da sustento histórico a lo que Jesucristo dijo. Pero más importante que su autor es el propósito de Génesis. Para entender el propósito de Génesis debemos ver varios aspectos sobre este libro, sobre el contexto, la estructura, qué es lo que el libro de Génesis nos quiere mostrar. Porque cuando usted lo lee, usted va a ver como muchas historias, algunas muy interesantes, otras no tanto, y parece como muy difícil poder englobar todo lo que Génesis nos quiere comentar en un solo mensaje. Pero si lo podemos resumir de una manera, Génesis nos apunta a Jesucristo. Génesis nos apunta a Jesucristo. En él vemos el origen de la vida del ser humano, pero también vemos el origen de un pueblo que Dios escogió por medio del cual él traería a su Salvador a este mundo. Vemos cuál es el origen del problema del hombre, la desobediencia por el pecado, y vemos cuál es la solución de Dios a ese problema prometido en la venida de Jesucristo. Muchas personas se han acercado a Génesis simplemente con fines apologéticos, es decir, con la intención de refutar la teoría de la evolución, con la intención de refutar cualquier otra filosofía que hay actualmente, pero no es el propósito de Génesis necesariamente hablar de esos temas. No digamos que no tienen la capacidad de hacerlo. Ciertamente vamos a hablar de estos temas a medida que avance la serie de predicaciones. Pero el propósito de Génesis no es refutar a Darwin. El propósito de Génesis es apuntar a Jesucristo. Y eso es lo que debemos entender cuando venimos a este libro. El Salvador de la humanidad prometido después de la caída de la humanidad, revelado en cada pasaje de la Escritura, en cada página de la Escritura, nos muestra cómo Dios fue en una sola historia llevándonos hasta el cumplimiento de los tiempos cuando Jesucristo vino a esta tierra y vino de un linaje, vino del linaje de David. Y en Génesis podemos trazar cómo ese linaje llegó a ser. Esto lo vemos precisamente en la estructura del libro. Génesis está estructurado por una frase que va a marcar distintas etapas en la narrativa. Y esta frase la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice: estos son los orígenes del cielo y de la tierra. Estos son los orígenes. Es una frase que se va a repetir constantemente, 10 veces en todo el libro. Se va a repetir la frase, estos son los orígenes, o estas son las generaciones, o esta es la historia de esta familia. Esto nos muestra cuál es el énfasis del autor de Génesis: mostrarnos los orígenes del pueblo que Dios usaría para traer al Salvador. En Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Génesis 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Capítulo 11, versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Capítulo 25:12, estos son los descendientes. 25:19, estos son los descendientes de Isaac. Estos son los descendientes de Esaú. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Constantemente el libro de Génesis va mostrándonos cuál es el episodio siguiente que vamos a ver en la narrativa. Y cuando queremos identificar el libro de Génesis como un todo, nos sirve mucho poder identificarlo en la historia de la redención completa. La historia que Dios cuenta de etapa a etapa en la Biblia. Ahora, hoy en día está mucho de moda esto de las series y los documentales en Netflix, ¿cierto? Entonces, si pudiéramos poner toda la Biblia en una serie documental en Netflix, quizás podríamos dividirla en 4 capítulos grandes. El primero de ellos es la creación, cómo Dios dio vida a todo lo que existe. El segundo de ellos sería la caída del ser humano, cómo nosotros nos rebelamos en contra de ese creador. Número 3 sería la redención, como Dios envió a su Hijo para pagar el precio que nuestra maldad
y de nuestro pecado delante de un Dios santo. Y número 4, la nueva creación. Génesis, entonces, en esos 4 capítulos de la historia de la redención, se ubica en los primeros 2 claramente, pero también nos apunta al tercero y al cuarto. Génesis nos dice cuál es la creación que Dios hizo, nos narra la caída del ser humano, pero también nos apunta a la redención en Génesis 3:15, mostrando cómo Dios enviaría a un Salvador que sería aquel que vencería a la serpiente una vez por todas. Pero también encontramos muchos paralelismos entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Encontramos cómo esta creación que fue afectada por el pecado va a ser nuevamente destruida finalmente, pero hay una nueva creación que sí va a cumplir el propósito que tenía inicialmente el libro de Génesis, en el que el pecado nunca más va a reinar nuevamente. Entonces, en palabras del pastor Emilio Ramos, podemos decir, Génesis no fue escrita por Darwin, fue escrita por y para Jesucristo, para apuntarnos a Jesucristo. Pero este mensaje que nos quiere comentar Génesis es un mensaje que también está vigente el día de hoy. Pero cuando vemos, como dijimos, esos problemas en la sociedad, Génesis tiene ese mensaje relevante que puede apuntar y decir, el mundo funciona de la manera en que funciona por el pecado del ser humano. Génesis nos muestra la radiografía del ser humano y de la sociedad del 2022, pero al mismo tiempo nos apunta a la esperanza que podemos tener en medio de este mundo lleno de miseria. Y nos va a mostrar cuál es la victoria de Jesucristo cuando una vez por todas aplaste la cabeza de la serpiente como lo hizo en la cruz. Pero entrando ya quizás más dentro del contenido del capítulo 1 y después de esta breve introducción, vamos a ver simplemente hoy aquellos atributos que Génesis nos revela del Creador. Yo quiero decirte algo. Cuando tú vienes a la Biblia, muchos de nosotros venimos buscando una respuesta para nuestros problemas. Y sin duda la Biblia da respuestas a nuestros problemas, definitivamente. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, la mayor preocupación de la Biblia, déjame decirte, no es tu situación financiera, ni tu estado de ánimo, ni la manera en cómo te sientes. La mayor preocupación de la Biblia es darte a conocer a tu Creador tal como Él se revela en las Escrituras. La Biblia te está invitando a conocer quién te ha creado. Y exactamente lo vemos en el libro de Génesis. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis inmediatamente nos introduce a un Dios que es eterno. Esa frase, en el principio, nos habla cuando el tiempo comenzó a existir. En el segundo 1, ya Dios estaba mucho antes de ese segundo 1. Y cuando Él inventó el tiempo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos introduce a un ser que existe en sí mismo. Dios es eterno. Dios es un ser que no está encuadrado en tiempo y espacio como el ser humano. Usted y yo experimentamos el paso del tiempo, el cansancio. Usted nota el paso del tiempo más ahora que estoy predicando y dice, uy, apenas van 5 minutos. Usted está viendo el paso del tiempo y lamentablemente usted está encerrado en este espacio por este tiempo escuchándome a mí hablar. Pero Dios no está enmarcado en tiempo y espacio. Él es trascendente. Está mucho más allá de lo que nosotros podemos experimentar en esta tierra, porque Él no está sujeto a leyes naturales. Hay personas que dicen, bueno, ¿y entonces quién creó a Dios? ¿O qué estaba haciendo Dios entonces antes de la creación? Pero esa pregunta no es una pregunta válida porque asume que el Dios revelado en las Escrituras es un Dios finito y que tiene un comienzo. Pero amados hermanos y amigos, escuchen lo que dice Génesis 1, el primer versículo ya nos está mostrando que nuestro Dios es un Dios eterno. Es decir, está mucho más allá de nuestra capacidad de entenderlo, porque toda la experiencia humana está enmarcada en tiempo y espacio. Usted no puede escapar del tiempo y el espacio. No puede hacerlo, sencillamente no puede hacerlo. Pero Dios no está sujeto a esto. Dios es un Dios eterno que existe en sí mismo. Usted se imagina, yo no sé si usted ha visto
en algún momento, los dibujos animados, había siempre un episodio donde el dibujante borraba todo el escenario y dejaba el dibujo animado en la página blanca. Y ese dibujo animado estaba como perdido porque no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Le faltaba ese marco de referencia donde él podía existir, donde él podía funcionar. Pero eso no le ocurre a Dios porque Dios lo tiene. No necesita ese marco de referencia. Él trasciende todo tiempo, todo espacio. Él fue el que lo creó. Cuando venimos a la Escritura, tenemos que entender que hablamos de un Dios eterno. Hermanos, para Él el tiempo no es un problema. Él no llega tarde, no se anticipa, porque el tiempo no controla a Dios. El tiempo para nosotros es un problema, pero no lo es para Dios. Él es eterno, no envejece, no se cansa y nunca tendrá fin. Mire lo que dice Salmo 102 del 25 al 27. Desde el principio, escuche bien, desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Escuche bien, desde el principio, desde antes de los tiempos. Y luego dice, mas tú permanecerás, es decir, para siempre. Ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mundados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hermano, ¿sabías que todo este mundo va a pasar en algún momento? Todas las preocupaciones que tú tienes en este mundo, en un instante pasarán y estarás en la eternidad. Ahora, si estás en Cristo, eso es un motivo de gozo. Pero si no estás en Cristo, eso debería ser un pensamiento aterrador. Porque la eternidad sin Dios es un tormento eterno. Y vamos a ver más adelante un poco acerca de ellos. Este concepto para nosotros es difícil entenderlo, porque el ser humano no conoce nada eterno. Y estamos enmarcados en esta experiencia. Pero déjame decirte algo, tu experiencia y mi experiencia no son lo que determinan la realidad. Muchos por ahí cuestionan la existencia de Dios simplemente porque, bueno, pero es que todo tiene un inicio. Todo lo que nosotros conocemos es creado, todo tiene un principio. Pero Dios está mucho más allá de la experiencia del ser humano. No es nuestra experiencia ni nuestra lógica lo que determina la verdad, es la palabra de Dios y cómo ésta revela al Creador lo que nos dice, lo que es la realidad. En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, aquel que gobierna los siglos, aquel que pasa de una era a otra sin ningún tipo de problema, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Dios es eterno, eternamente glorioso, eternamente poderoso, eternamente santo, eternamente existente. Pero en segundo lugar se nos dice que Dios es creador. Dice, en el principio creó Dios. Y Dios es un Dios creador. Él es el que da el origen al universo. Él es la causa de que todo lo que existe, exista. Sin Dios no hay creación. Sin Dios no hay vida. Nosotros no nos pudimos haber creado nosotros mismos. Precisamente el Salmo 100 dice eso. Dice, cantad a Jehová, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Por qué? Escucha bien por qué. Venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios es digno de gloria porque Él es creador. Él merece toda la gloria. Muchos por ahí enseñan que así como Dios creó con su palabra, porque esto es lo que nos dice la Biblia. Dice el versículo 3, y dijo Dios sea la luz. La palabra de Dios tiene poder para crear realidades que no existen. La palabra de Dios tiene poder para hacer lo imposible una realidad. Donde no había nada, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. No hubo manera de que la luz se resistiera, tuvo que aparecer porque Dios lo demandó.
Hay muchos por ahí que dicen, bueno, como nosotros somos creados a la imagen de Dios, de la misma forma que Dios tiene poder en sus palabras, nosotros también tenemos poder en nuestras palabras y podemos crear realidades. Déjeme decirte, sí, el ser humano es creador, eso es verdad. Nosotros podemos crear, no por el poder de nuestra palabra, en absoluto. Podemos crear por la habilidad de nuestras manos, con materiales que ya existían, cosas que hemos fabricado, la tecnología, todo es dado por Dios a través de la inteligencia y sabiduría que ha dado el ser humano y la destreza de las manos, pero solamente Dios tiene el poder para crear de la nada. Dios no usó materiales, no había madera espiritual de la que él hiciera los árboles, ni semillas invisibles que él plantara. Él dijo y fue hecho. Él habló y fue hecho. Y ese poder en su palabra es el mismo poder que experimentamos los creyentes cuando Él llama y dice, ven a mí, y mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí. Es el mismo poder que Jesucristo mostró cuando le dijo a Lázaro de la tumba, ven. Su palabra tiene poder, no solamente para crear, sino también para vencer la muerte. Nosotros no, pero Él sí, nuestro Dios es creador de realidades. Él es el autor de la vida. Él es aquel que nos da a nosotros el aliento de vida. Él creó al ser humano del barro y sopló en su nariz y vivió. Es Dios. No eres tú, no soy yo. Es el creador. Es aquel que tiene el poder para crear y salvar por su decreto, por su palabra, por su mandamiento. Sé hecho y es hecho. Ten vida y tienes vida. ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Eso es una interesante cosa que debemos reflexionar. Pero también es muy interesante, el Nuevo Testamento menciona que Jesucristo mismo es este creador. El creador que vemos en Génesis hablando con poder y demandando que se haga realidad cosas que no existían. Se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, mira lo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo está hablando de Jesucristo. Y dice, este era en el principio. El principio nos lleva a la eternidad. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es ese creador que encontramos en Génesis capítulo 1. Colosenses 1 del 15 al 17 dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado mediante Él y para Él. Jesucristo es el autor de la vida. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de las alturas. Él es aquel que sustenta la creación con la palabra de su poder. No hay otro creador que no sea Jesucristo mismo. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión, amado amigo. Jesucristo es el creador del universo. Y ese mismo creador se encarnó y se hizo hombre para venir a morir por nuestros pecados. Aquel que te dio la vida puso la suya para pagar por tu rebelión. Aquel que te dio la vida murió en un madero que fue sacado de un árbol que él mismo creó. Él fue crucificado en tiempo y espacio. ¿Estás consciente de que todo lo que se usó para crucificar a Jesucristo fue creado por él? ¿Estás consciente de que la vida de aquellos que lo asesinaron fue dada por Jesucristo mismo? Él es el autor de la vida. Con lo que él nos dio, lo usamos para asesinarlo.
Dice Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 22, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche bien, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay ser humano que pueda decir, no conozco a Dios. No hay ni uno. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La creación nos habla del Creador, pero no solamente la creación. Ese mismo Creador se encarnó y vino a morir por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener vida. Amado amigo, yo quiero rogarte, yo quiero pedirte que no dejes pasar un día más, que reconozcas que tienes un Creador. Tu vida no te pertenece, tu vida no es tuya. Hay muchos por ahí que andan diciendo, es mi vida, nadie se meta. Bueno, haz lo que quieras con tu vida siempre que no le hagas daño a nadie. Eso es una mentira. No es tu vida, no es tu tiempo, no es tu aire el que respiras. Todo, absolutamente todo cuanto tienes viene de un Creador. Y fuiste creado a su imagen. Y vamos a rendir cuentas delante de Él un día, declarando todo cuanto hemos hecho y recibiendo la justa retribución por aquello que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. ¿Cómo has usado tu vida? ¿La has usado para dar gloria y reconocer a tu Creador? ¿O la estás usando para engrandecerte a ti mismo? ¿O la estás usando para tus propios deleites? ¿Sabías que no dar gloria a Dios es el principal pecado? Romanos sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Por medio de la creación, por medio de lo que Génesis 1 nos revela y lo que vemos evidentemente en la creación. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Tú puedes pensar, ¿sabes qué? Yo no robo, yo no mato, yo no bebo, yo no soy corrupto y como dicen en Venezuela, yo no bailo pegado. Pero déjame decirte que no vivir para la gloria de Dios es un pecado. Que no vivir agradecido con tu Creador porque te dio la vida es un pecado por el cual vamos a rendir cuentas. Por eso dice Eclesiastés a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque a menos que uses tu tiempo para la gloria de Dios, créeme, estamos en fuerte deuda con Dios. Quiero persuadirte hoy. Y oro para que Dios use su palabra y toque tu corazón. Reconoce que tienes un Creador y que, al igual que cada uno de nosotros, en algún punto de nuestra vida, no hemos vivido para su gloria. No hemos usado nuestras bocas para adorarle o para agradecerle por quién es Él. Pero ven a Jesucristo, porque ese mismo Creador vino a ti, en forma de un ser humano. Se sometió a leyes naturales. Imagínate esto, el Creador del universo decidió tener hambre, decidió tener sueño, decidió pasar incomodidades por nosotros. Vengamos a Él para recibir el perdón, la misericordia, la gracia y por su benevolencia tener vida eterna en Él. Dios nos ha dado la vida. Pero este pasaje también nos muestra que por ser creador, Dios es merecedor de gloria. El pasaje que vimos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, digno eres de recibir toda la gloria y el honor. Es triste ver cómo la iglesia muchas veces no vive para la gloria de Dios. Pareciera que la iglesia es como un lugar donde venimos a hablar de cualquier otra cosa, menos del Creador. Como si la iglesia se tratara acerca del ser humano. Como si la iglesia, el hombre fuera el centro de la Biblia. Como si yo estuviera en el centro del mundo. Hay un dicho que dice como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Pero déjame decirte, no somos tan importantes. La verdadera importancia radica en quién es Dios y en cómo Él ha mostrado su favor hacia su creación. A quien ha creado para tener una relación estrecha. Él vive y reina por siempre. Y nos ha creado a nosotros para que podamos participar con Él
en su gloria. Su gloria es manifiesta por medio de la creación. Pero también la creación nos muestra que Dios es un Dios sabio. En Proverbios 8, cuando se describe cómo Dios creó todas las cosas, se describe su sabiduría, su creatividad, la manera en cómo Él ha ordenado absolutamente todas las cosas, y dice: con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esa es la sabiduría de Dios, hablando de cómo Dios creó todas las cosas. Dios es un Dios sabio. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando nosotros pensamos en aquellos hombres que son considerados muy inteligentes hoy en día, se viene a la mente este hombre Elon Musk. No sé si algunos han escuchado de él, pero es considerado uno de los genios de nuestra época. Es considerado una persona brillante, cuyo intelecto muy pocos pueden alcanzar. Yo no sé si usted lo ha escuchado alguna vez en una entrevista, pero es un hombre brillante, verdaderamente brillante. Diseñó un coche eléctrico en un mundo dominado por las corporaciones de gasolina. Pero no solamente diseñó un coche eléctrico que se conduce solo, sino que diseñó toda una red de estaciones eléctricas donde estos coches se pueden cargar. Si este hombre tenía todo el plano en su mente y lo llevó a la realidad, es un hombre verdaderamente brillante. Yo creo que usted y yo somos simples mortales al lado de una mente tan brillante como la de él. O piense en las grandes corporaciones, Microsoft, Bill Gates, Apple con Steve Jobs, gente que realmente ha sido visionarios, prácticamente adelantados a su época. Y usted dice: wow, qué hombre tan brillante. Pero déjeme decirle que ni el hombre más brillante y más sabio se asemeja ni se acerca por 1 milímetro a la sabiduría e inteligencia del Creador. Yo quiero que usted piense simplemente en el concepto del tiempo. Los físicos han estado por años intentando entender el tiempo y cómo funciona. ¿Y sabe qué? Eso nació en la mente de Dios. Yo quiero que usted piense en su cuerpo. Cuando usted se corta, ¿usted sabe todo lo que entra en juego en su cuerpo para detener una hemorragia? ¿Usted sabe cómo su cuerpo empieza a protegerse a sí mismo de cosas extrañas? Hay muchos científicos que han dicho que el ser humano es la máquina perfecta. Nadie ha podido replicar una máquina tan perfecta como el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque nadie tiene la inteligencia ni el poder de Dios. Porque nadie tiene la sabiduría de Dios, la creatividad de Dios para diseñar una creación tan perfecta como la que tenemos. Piensa en el ciclo de la lluvia. ¿Quién alimenta el ciclo de la lluvia? Piensa en la gravedad. Piensa en todas las leyes de la naturaleza. ¿De dónde cree usted que salió todo eso? De la mente del Creador. A Dios nadie le vino con un plan, le dijo: Dios, no fue un querubín, no fue un ángel que le dijo: Dios, ¿sabes qué es buena idea? Que cuando los árboles crezcan, cambien de colores según la estación. ¿Sabe qué? Todos los colores que usted ve en la naturaleza, por hermosos que son idea de Dios. ¿Cómo funciona el mundo? Es la sabiduría de Dios manifestada en lo que Él ha hecho. En ese tiempo, cuando leí el libro de Génesis, venía una frase a mi mente y era: muchos piensan que Dios es producto de la imaginación del ser humano, pero realmente el ser humano es el producto de la sabiduría de Dios. Nosotros no inventamos a Dios. Ningún ser humano es tan inteligente o imaginativo como para pensar en un ser tan grande y eterno como lo es el Creador. Por el contrario, Él sí tiene la capacidad para diseñar una creación tan perfecta como la nuestra. Este fue precisamente el problema de Job. Hermanos, si la sabiduría de Dios es tan grande, ¿no crees tú que Él tiene al menos una idea de cómo conducir tu vida? Cuando Job le dijo a Dios: oye, dame explicaciones de por qué mi vida está yendo tan mal, Dios le dijo: tú tienes la misma sabiduría que yo, que creé todas las cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fijé todo
el mundo, el tiempo, el espacio. ¿Dónde estabas tú? ¿Tienes tú la capacidad de entender cómo funciona esto? Si eres tan inteligente, si eres tan sabio, dime. Y Job no tuvo más remedio que callar y decir, tú eres Dios, tú eres el creador, yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. La creación y el libro de Génesis nos apuntan a la sabiduría de Dios. Una sabiduría en la que nosotros podemos descansar, una sabiduría en la que nosotros podemos confiar. Y finalmente, hermanos, la creación nos muestra que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Muchos por ahí dicen, si Dios fuese bueno, entonces no existiría el sufrimiento. Si Dios fuese bueno, entonces la gente no moriría. Si Dios fuese bueno, entonces no estaría esta creación tan llena de miseria en la que nosotros estamos. Pero ese no es el testimonio de las Escrituras. Nosotros hacemos responsable a Dios por lo que ha sido culpa de nosotros. Porque aún los desastres naturales son consecuencia del pecado del ser humano. Cuando usted ve un tsunami, uno dice, ¿y dónde estaba Dios si estaba ahí el tsunami? ¿Sabe qué le dijo Dios a Adán en Génesis 3? Por consecuencia de tu pecado, la tierra será hecha maldita. Y Romanos nos dice que la tierra está llorando, llorando está la creación, esperando ser librada del pecado. ¿Quién trajo el pecado a este mundo? Fue el ser humano. Fue el ser humano. La creación de Dios es buena y buena en gran manera. Cada vez que creaba algo, Dios decía, y esto era bueno. Y esto era bueno. Fíjense cómo trató al ser humano. Lo bendijo. Le dio todo para su provecho. Decía que puso todo árbol, todo animal, todo fruto para el deleite del ser humano. Dios es un Dios bueno porque de su bondad da libre y generosamente al ser humano. El problema no es la bondad de Dios, sino lo que nosotros hacemos con su bondad. El problema no es lo que Él nos da, sino lo que nosotros hacemos con esos regalos que Él nos da. Amado hermano, cuando venimos a la Escritura, ¿reconoces a quién te estás acercando? ¿Reconoces quién es el Dios que se revela en sus páginas? ¿Estás consciente de que es el eterno, sabio, poderoso, digno de gloria, eterno Dios? ¿Estás consciente de que tienes un creador? Iglesia, ¿sabes que le perteneces doblemente a Dios? No solamente te ha creado, sino que también te ha redimido. Eres un pueblo que ahora Él debe, un pueblo que debe vivir ahora para su gloria, que debe vivir ahora para sus propósitos. ¿Es este el Dios en el que realmente crees? ¿Es una fabricación de nuestra propia imaginación? ¿Estamos acaso viviendo realmente como si Dios fuera lo más importante en nuestra vida? ¿Estamos disfrutando de esa relación con Él para la que nos creó? ¿Estamos adorándole porque es digno? Y estamos conociendo profundamente si Él me creó, para qué me creó y con qué propósito. Es mi oración que esta serie de Génesis nos permita conocer mucho más quién es nuestro Dios, pero que no solamente se quede en conocimiento, sino que al mismo tiempo nos dé una pasión viva para vivir por el propósito que este Creador nos creó, que es su gloria eterna en Cristo Jesús. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias y bendecimos tu nombre, mi Dios, porque tú eres bueno, tú eres sabio, tú eres digno de gloria, tú eres creador y eres eterno. Todas estas cosas las vemos reflejadas solo en la primera página de tu palabra. Podemos ver cómo tu evangelio se manifiesta claramente en el primer capítulo de tu palabra. Señor, y nos muestra cómo nosotros, seres humanos creados según tu imagen, a tu semejanza,
No hemos tenido en alta estima esta imagen, sino que por el contrario hemos desechado todo lo que nos has dado. Nos hemos vuelto a nuestros ídolos, queriendo ser nosotros nuestros propios señores y no reconociendo tu señorío. Pero tú eres el Creador, tú eres Dios, tú eres quien está por encima de todas las cosas. Yo te ruego que en nuestros corazones podamos reconocerlo y vivir entendiendo nuestro propósito a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.